Mi nombre es Elena Juárez. Tengo 69 años, y vivo aquí en Coyoacán, Ciudad de México. Enviudé temprano, con 2 niños pequeños en mis brazos, y un dolor en el pecho que nadie vio. Trabajé como un caballo de batalla, vendiendo artesanías de feria en feria, hasta que monté mis tiendas, y les di un poco de comodidad. Pero déjame preguntarte algo, con toda la sinceridad que puede tener una anciana. ¿Qué pasa cuando lo damos todo? ¿Y empiezan a reírse de nosotros? Me pregunto eso hasta el día de hoy, porque una cosa es la distancia, otra es el desprecio disfrazado de broma. Yo era la base de la casa, y de repente me convertí en el blanco de las bromas en medio de la cena, frente a extraños, con mis propios hijos callados. No es fácil entender cómo desaparecemos de la vida de otras personas, incluso cuando estamos sentados a la mesa. Si alguna vez has sentido que has pasado toda tu vida cuidando de todos, y, sin embargo, te han dejado de lado, este video es para ti, porque no grité, no cerré la puerta, pero les quité todo, y al final, aprendieron, y fue entonces cuando todo cambió. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. No todos los gritos duelen más que el silencio. Esa noche, en esa mesa puesta por mí, con flores frescas y velas encendidas, también fue la noche en que mi alma se partió en dos. Lorena, mi nuera, levantó su copa y brindó, pero no por la vida ni por el amor, brindó por mi generosidad como alguien que se ríe de un perro viejo que todavía mueve la cola. A Elena, que paga por todo, pero nunca fue una verdadera madre. Y se rieron, y yo, me levanté, dejé una llave sobre la mesa y me fui. Lo que vino después de eso lo cambió todo. Pero para que te diga esto, necesito un poco de tu compañía. Si has llegado hasta aquí, es porque también has sentido que tu alma temblaba ante la humillación. Así que quédate conmigo, suscríbete al canal, deja tu like, no para mí, sino para todos los que ya hemos sido silenciados con elegancia. Contar esto no es fácil, pero contigo aquí, en el otro lado, creo coraje. Porque cuando una mujer herida cuenta su historia, otros también se curan. Me desperté antes del sol. Incluso hoy, mi cuerpo se despierta al mismo tiempo, incluso sin nadie a quien cuidar. En ese momento, mi día comenzó con el olor a café, olla y el sonido del silbido de la tetera en la cocina. Lo primero que hice fue separar los ingredientes para el almuerzo del domingo, aunque era miércoles, porque con una familia numerosa, todo necesita preparación. Era carne para marinar, hojas de maíz para ablandar, y los granos de maíz blanco que elegí uno por uno, para hacer los tamales exactamente como mi madre me enseñó en Michoacán. Cosas que nadie más hace, cosas que nadie más valora. Mi casa siempre estaba llena. Javier, mi hijo mayor, vino con Lorena y los 2 niños. Daniel, el más pequeño, llegó más tarde, con su esposa Camila y la pequeña Sofía, que siempre corría mi regazo con olor a jabón y flores. A veces traían amigos, otras veces aparecían por sorpresa. Arreglé todo sin quejarme. Nunca les pedí que me ayudaran con las facturas o con la limpieza. Sentí que mi misión era mantener a todos juntos. Pero poco a poco, me di cuenta de que yo era el único que lo intentaba. Las comidas eran abundantes. Sí, la mesa con sus molcajetes llenos de guacamole fresco, los humeantes platos de pozole rojo, y el agua fría de pimienta de Jamaica. Pero las conversaciones comenzaron a cambiar. Hablé sobre el precio de la carne, y nadie escuchó. Comenté algo hermoso que leí, y cambiaron de tema. Cuando daba una opinión, Lorena ponía los ojos en blanco y Daniel decía, «Mamá, esto ya no es así hoy en día». La primera vez que sentí que me estaban borrando fue en uno de estos almuerzos. Estábamos planeando el cumpleaños de Sofía, y le sugerí hacer una fiesta tradicional, con piñata, papel picado y danzón. Lorena sonrió sarcásticamente y dijo, «Oh, suegra, nadie más hace estas cosas. Se sentirá como una fiesta de pueblo». Camila se rió, y todos continuaron como si nada. Fingí que no escuché, pero por dentro era como si algo hubiera sido arrancado de mi historia. Aún así, seguí intentándolo. Fui yo quien compró la ropa escolar de los nietos. Pagué la fisioterapia de tobillo de Daniel cuando se cayó por las escaleras, e incluso me registré en el auto nuevo de Javier, sin que nadie preguntara. Hice todo esto porque pensé que el amor se mostraba con gestos, con presencia, con sacrificio.
Solo más tarde comprendí que hay personas que confunden el amor con la obligación. Las fiestas que organizaba se convirtieron en rutina. Decoré la casa el Día de los Muertos. Puse velas, pan de muerto, retratos de nuestra gente, mi esposo, mis padres, y nadie más encendió una vela conmigo. Usaron la fiesta para tomar fotos, comer bien e irse. En Navidad, compré regalos para todos, los envolví con cariño. Recibí una blusa 3 tallas más grande que yo. Sin etiqueta, Lorena también comentó: al menos puedes dormir libremente, ¿verdad? Y yo me reí, porque nos acostumbramos a reírnos de nuestro propio dolor. Sí mantiene la paz, pero un día el alma se cansa. Se cansa de ser un paño para el piso mientras otros se limpian los pies. Hubo un tiempo, que nunca olvidaré, en que fui al mercado de la esquina a comprar algo de fruta, y escuché al vecino decir, sin saber que estaba escuchando: pobre señorita Elena. Ella cree que está siendo útil, pero solo son buenos para ella. Eso me cortó más que un cuchillo afilado. Haz una pausa aquí, hija mía. Me escucha con calma. Se ha sentido como si estuviera allí, todo el tiempo, haciendo de todo. Y sin embargo, ser invisible. Si has experimentado esto, comenta allí. Lo he vivido, porque no soy solo yo. Muchos de nosotros pasamos por esto, y guardamos silencio. Pero aquí, en este espacio, puedes hablar. A pesar de todo, seguí creyendo. Tal vez fue una ilusión, o tal vez fue demasiado amor. Pensé que si les daba un poco más, se darían cuenta. Si hacía el almuerzo perfecto, si ayudaba sin cobrar, si sonreía incluso cansada, tal vez algún día me mirarían con ternura. Pero lo que recibí fue lo contrario, y lo peor estaba por venir. En la siguiente parte, te contaré sobre mi cumpleaños, el que nadie recordaba. ¿Puedes creer que ni una sola flor me ha traído? Bueno, fue entonces cuando algo dentro de mí comenzó a cambiar. No notamos el final de un amor de una vez. Desaparece entre líneas, en los pequeños gestos, en los silencios que son demasiado largos. Y así es como comenzó mi borrado. Primero, vinieron las cancelaciones. Javier me prometió que vendría un sábado para ayudarme a arreglar el grifo de la lavandería. Esperé todo el día con el café listo y el pan dulce en la mesa. A las 8 de la noche, recibí un breve mensaje. Lo siento, mami. Muchas cosas aquí. Sin siquiera una llamada. Sin siquiera preguntar si estaba bien. El fin de semana siguiente, Daniel pasó a dejar a los niños. Me pidió que los cuidara solo por unas horas, pero solo regresó por la noche. Ni siquiera me preguntó si tenía algún compromiso. Y nunca lo había hecho, porque mi compromiso siempre ha sido con ellos. Comencé a notar otras cosas. Lorena comenzó a hacer bromas, como si bromeara, pero herida. Cuando le sugería algo, ella decía: «Oh, suegra, vives en otro tiempo. Hoy en día resolvemos las cosas de manera diferente». Camila también siguió la misma línea. Una vez, fui a hacer arroz para ayudar con el almuerzo, y ella dijo en voz alta: «Ten cuidado, Sofía». A la abuelita le gusta poner pimienta incluso en el postre. Todos se rieron. Yo también sonreí, pero era una sonrisa que ardía. Las solicitudes de dinero se han convertido en una rutina. Daniel me llamó diciendo que necesitaba 5.000 pesos para pagar la escuela de Sofía. Me sorprendió, porque ya había pagado el mes anterior, pero no lo cuestioné. Hice la transferencia y solo dije: «Avísame si necesitas más». Nunca le dio las gracias. Javier me envió una lista de medicinas para Lorena. Dijo que no tenían seguro médico, pero luego vi en sus redes sociales que se habían ido a pasar el fin de semana a Tepoztlán, con derecho a spa y vino caro. Sentí una mezcla de tristeza y vergüenza por mí mismo, de que me estaban haciendo el ridículo, y marchándose. Hubo un día en que fui a visitar a Daniel. Cuando entré, noté que algo era diferente. Miré la estantería de la sala y mi foto con él, todavía pequeña, en Acapulco, ya no estaba allí. En su lugar, había un jarrón moderno, gris y dorado. Pregunté, tratando de disimular la opresión en mi pecho: «¿Tomaste la foto?». Camila respondió, sin siquiera mirarme: «Oh, suegra, eran muchas cosas viejas. Queríamos algo más limpio, más nuestra cara». En ese momento, lo entendí. Mi cara ya no coincidía con la casa de mi propio hijo. A partir de entonces, las conversaciones se hicieron más cortas, los abrazos más rápidos.
Todo lo que dije fue corregido, ignorado, o dejado en el aire. Incluso con los nietos, comencé a sentir la distancia. Sofía dejó de llamarme abuela y comenzó a decir abuela. Como para dejar claro que éramos de diferentes generaciones, Emiliano, el más joven, comenzó a repetir frases que escuchó. La abuela es de la antigüedad. Sonreí. Siempre sonreía. Pero por dentro, me estaba haciendo más pequeño. Cada uno de sus gestos me empujó a un lugar invisible. Un rinconcito donde se dejan las madres ancianas después de haberlo dado todo. Y sin embargo, seguí ayudando. ¿Por qué? Porque me engañé pensando que si daba un poco más, si probaba un domingo más, si preparaba un plato favorito más, tal vez me volverían a ver. Pensé que estaba siendo fuerte. Pero, de hecho, me estaban olvidando. En silencio. Y la verdad, es que hay un momento en que nos damos cuenta. Ya no somos parte de la familia. Solo somos el empleado no remunerado de un afecto que ya no existe. Pero, ¿quieres saber qué es lo que realmente me hizo abrir los ojos? Fue un día específico. Un pequeño gesto. Algo que parecía una tontería. Pero eso me desgarró por dentro. Y eso es lo que les voy a contar ahora. Mi cumpleaños cayó en sábado. Nochebuena. Cielos despejados. Olor a azahar en la ventana, y el mismo entusiasmo tonto que llevaba desde que era una niña. No sé cómo explicarlo, pero incluso con todo lo que había estado sintiendo, en el fondo todavía esperaba algo diferente. Me levanté temprano. Fui al mercado a comprar los ingredientes. Elegí el maíz más fresco para hacer la sartén de elote que le encantaba a Emiliano. Cociné el pozole durante horas. Me encargué de la sazón. Y aunque no me gustan mucho los dulces, compré un pastel de 3 patas, con glaseado de merengue, tal como Sofía siempre elogiaba. Puse la mesa con la vajilla que pertenecía a mi madre, esas con flores azules en los bordes, que solo sacaba del armario en ocasiones especiales. Me puse una toalla nueva. Compré flores amarillas. Incluso la casa pareció sonreír. A las 4 de la tarde, todo estaba listo. A las 5, el agua de Jamaica ya estaba fría. A las 6, todavía estaba arreglando las servilletas. A los 7 años, me senté en la sala de estar, teléfono en mano, viendo cómo la pantalla se encendía y apagaba. Se encendía y se apagaba. Sin enlace, sin advertencia, el pozole ya se estaba enfriando. La flor sobre la mesa comenzaba a caer. El pastel, intacto. A las 8:30, Daniel envió un mensaje diciendo que se habían perdido en el tráfico, que el día estaba ocupado y que iban a intentar pasar más tarde. No pasaron. A Javier le gustó una publicación de Lorena en Instagram. Una imagen con la frase feliz cumpleaños. Mamá y un emoji de corazón. Es eso. Sin enlace, sin presencia, y luego me encontré allí, solo, él, frente a la mesa, mirando el pastel que me compré, soplando velas que encendí yo mismo, mientras el celular vibraba con anuncios y notificaciones, sin rostro. Tomé una foto con el temporizador. Me alisé el cabello. Sonreí levemente. Mantuve la imagen en el carrete de mi cámara, pero nunca se la mostré a nadie. Porque en ese momento, lo entendí. No fue solo olvidar. Era ausencia con elección. Eligieron no serlo. No querían estarlo. Y yo, no lloré. No en ese momento. Porque a veces el dolor llega seco, sin lágrimas, pero con un sabor amargo que se queda en la garganta como una piedra. Lavé los platos en silencio. Me quedé con todo. Dejé el pastel intacto en el mostrador, como un recordatorio de lo que no sucedió. Me senté en el sillón de la sala de estar. Abracé el viejo cojín que Javier me regaló en su primer día de la madre, cuando todavía estaba escribiendo cartas. Me quedé allí durante horas. Ni televisión, ni radio, nada. El silencio de la casa fue el peor regalo que he recibido, y al mismo tiempo, fue el más revelador, porque es en el vacío donde escuchamos gritar la verdad, y mi verdad era solo una. Me había vuelto innecesario. Me pregunté, ¿cómo llegué a este punto? ¿Qué hice tan mal para merecer tanto desprecio? ¿Amar demasiado nos borra? ¿O es precisamente, cuando dejan de amarnos que dejan de fingir que les importa? Pero esa noche, algo dentro de mí se rompió. No fue ira. Era claridad. Y, claridad, hija mía, es el primer paso del cambio. Porque lo que sucedió la semana siguiente, la semana siguiente, me invitaron a cenar.
Una cena que lo cambiaría todo. ¿Estás listo para escuchar? 2 semanas después de mi cumpleaños olvidado, Javier me llamó con una voz que estaba demasiado emocionada para mi gusto. Dijo que él y Lorena estaban organizando una cena en mi casa. Querían honrarme. Pensé que era extraño, pero después del dolor por el que pasé, confieso que una parte de mí todavía quería creer. Todavía quería pertenecer. Lorena personalmente me acompañó al mercado. Eligió vinos caros, quesos franceses, esas cosas que nunca compré en mi vida. Insistió en que dejáramos la comida con un buffet más fino. Dijo que quería algo sofisticado. Yo, como siempre, me dejó. Me quedé callado. Y obedecí. El día de la cena, organizaron todo tan diferente a lo habitual. Quitaron los adornos de cerámica de la habitación. Cambiaron el mantel por uno de lino blanco sin flores. Los platos de colores, que siempre usaba en las fiestas mexicanas, estaban escondidos en el armario. La casa no se sentía como mía, pero aún así, estaba allí, con un vestido azul marino, cabello recogido, collar de perlas que guardé durante años para ocasiones especiales. Incluso pensé que tal vez, solo tal vez, sería una buena noche. Los invitados comenzaron a llegar. Gente del barrio Polanco, pulcra, llena de sonrisas pulidas. Nadie que realmente conociera mi historia. Uno de ellos me estrechó la mano y dijo: ¿Así que eres la famosa Elena? ¿La matriarca inversora? Otro bromeó. Debes haber hecho un buen ahorro. Hay que felicitar a los niños. Solo sonreí. Pero por dentro, cada palabra era un cuchillo. Durante la cena, guardé silencio. Vi mi casa llena pero vacía de afecto. Camila. Mientras bebía vino, preguntó en voz alta. Elena, ¿sigues cocinando o te has retirado para siempre? Reí. Todos. Incluso Daniel. Incluso Javier. Solo respiré hondo. Vi la mesa llena de gente, pero no había ningún recuerdo mío. Sin olor, sin música. Nada era para mí. Yo era el adorno de la noche. Y entonces, llegó el momento. Lorena se levantó su copa y dijo, con esa sonrisita en la comisura de la boca que solo ella sabe dar: hagamos un brindis por Elena, a la anciana generosa que paga por todo, pero nunca ha sido una verdadera madre. El silencio era pesado. Por un segundo, pensé que Javier iba a decir algo, pero él solo bajó la cabeza. Y yo, no dije nada. Abrí mi bolso. Saqué una pequeña llave dorada. Lo puse sobre la mesa. Después, también dejé una nota. Me levanté lentamente. Escaneé cada uno de ellos. Y me alejé. Sin gritar, sin llorar, sin mirar atrás, porque en esa tonalidad, era algo que nunca imaginaron. Algo que iba a cambiarlo todo. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un Asia para me gusta en este video, y suscríbete al canal, porque todavía tengo muchas cosas guardadas para contarte. Porque lo que esa llave abrió, nadie allí estaba preparado para enfrentarlo. ¿Quieres saber qué había en esa nota? Así que escucha lo que te voy a decir ahora. La nota que dejé sobre la mesa tenía una letra firme, escrita con calma. No fue venganza, era solo claridad. En él, dijo, tienes 30 días para salir de casa. Los papeles llegan mañana. Buena suerte. La llave de oro estaba en la casa donde Javier y Lorena habían vivido durante 7 años. Una casa que compré con el dinero que tanto me costó ganar en mis tiendas de artesanía. La casa siempre ha estado a mi nombre. Javier nunca pagó un centavo. Sin pago inicial. Sin reforma. Sin impuesto a la propiedad. Siempre decía que todo era familia. Pozo. La familia se cansó. A la mañana siguiente de la cena, mientras aún estaban recogiendo los vasos y tratando de entender qué sucedió, llegó el abogado Guillermo con el aviso de desalojo. Formal. Firmado. Sin lugar a dudas. Javier llamó 24 veces. Lorena envió audios. Llorando. Diciendo que era un malentendido. Que era violencia emocional con membrete. Escuché todo. Pero no respondí nada. Por primera vez, permanecí en silencio. Un silencio pesado, pero liberador. Daniel vino a mí. Quería saber qué locura era eso. Solo dije, es solo justicia. Hijo mío, una justicia sin gritos. Preguntó si podía seguir usando la tarjeta para el mercado. Dije que ya había cancelado todo. Incluso los planes de salud que pagué fueron suspendidos.
Ya no tenía sentido apoyar a quienes me faltan el respeto incluso en las fiestas. La verdad, que nadie allí sabía, es que ya estaba todo preparado semanas antes. Después de mi cumpleaños olvidado, algo dentro de mí se despertó. Hablé con Guillermo. Puse en orden mis documentos, mis propiedades, mis derechos. Abrí nuevas cuentas. Cambié contraseñas. Revisé el testamento. Hice todo con cuidado. Sin prisa, porque no recuperamos la dignidad en el grito. La reconstruimos en detalle. Y esa llave. ¡Ah! No era solo una casa. Fue la clave de mi libertad. Fue ella quien cerró la puerta de la humillación y abrió otra. La del respeto por sí misma. No quería verlos sufrir. Quería que crecieran. Quería que entendieran que el amor sin gratitud se convierte en abuso. Esa madre no es un banco. Esa abuela no es una alfombra. Pero... ¿lo entendieron? ¿O la caída aún no había terminado? Porque lo que vino después me mostró quién estaba realmente de mi lado. Y que solo me quería como caja fuerte. Regresé a mi apartamento con una bolsa liviana. Pero mi corazón estaba lleno de peso viejo. Ese pequeño rincón había sido mío durante años. Pero nunca llevé a nadie de la familia allí. Dijeron que era demasiado pequeño. Demasiado simple. Demasiado lejos. Siempre prefirieron la casa grande. La que puse en el nombre y dejé vivir a Javier. Pero allí, en ese apartamento de 2 habitaciones con pisos de baldosas frías, finalmente volví en mí. Fue la primera noche en mucho tiempo que no me acosté con mi teléfono celular a mi lado, esperando que alguien me pidiera dinero, sin alarma de transferencia, sin audio lloroso, sin cargo disfrazado de afecto, solo el sonido de la calle, el viento que entraba por la rendija de la ventana, y yo, entero. Preparé un té de canela. Me senté en el viejo sillón y miré las fotos viejas que guardaba en un sobre raído. Julián y yo, mi esposo, en la playa de Zihuatanejo. Antes del accidente, él con una gorra, yo con un vestido floreado. Parecíamos 2 niños que no sabían lo que la vida iba a exigir. Me dio una fuerte nostalgia. Extraño, cuando un abrazo era suficiente para arreglar el mundo. Luego vinieron los niños. Y con ellos, la promesa que hace toda madre. Mientras respire, me cuidaré. Pero nadie nos advierte que, a veces, cuidamos tanto a los demás, que olvidamos nuestra propia respiración. Allí, en el silencio de esa noche, recordé cada cosa que había dejado atrás. El viaje no lo hice porque Daniel necesitaba una computadora portátil nueva. El par de pendientes que vendí para ayudar a Javier con la entrada del coche. Los vestidos que nunca compré. Los almuerzos que no disfruté, los cumpleaños que no celebré, todo en nombre de una familia que, al final, me sirvió una taza de desprecio. Y, ¿sabes qué? No lloré, ni siquiera sentí ira, solo un vacío, como si me hubieran vaciado por dentro poco a poco, hasta que ya no sabía dónde terminaba y dónde comenzaba el papel de madre. Pero en ese momento, solo en ese pequeño apartamento, sentí algo diferente, una especie de paz triste. Como si, por primera vez en décadas, estuviera de vuelta en mi propio cuerpo. La soledad tiene eso. Al principio, duele. Después, borra. Y fue allí donde me di cuenta. Todavía estaba vivo. Y si todavía estoy vivo, todavía puedo escribir un nuevo final. Guarda esta frase con cariño. Porque es verdad. No importa la edad. Siempre hay tiempo para volver a ser quienes éramos antes de ser olvidados. Y si has llegado hasta aquí, sigue adelante, porque lo que sigue mostrará que incluso el silencio puede convertirse en fuerza. Pero antes de dar el siguiente paso, necesitaba encontrar algo que ya ni siquiera recordaba que existía. Mi propio nombre. ¿Quieres saber cómo te fue? Así que espera a ver quién reapareció después de tantos años. Al día siguiente, me levanté sin prisa. Hice mi café. Me senté con el cuaderno sobre la mesa y miré una página en blanco. Por primera vez. No iba a escribir una lista de compras o un plan de fiesta. Iba a escribir mi propio nuevo comienzo. Levanté el teléfono y llamé a Guillermo Torres, mi abogado de confianza desde los tiempos de las tiendas. Respondió con su habitual voz tranquila. Pero pronto se dio cuenta por mi tono de que no me importaba hablar. Quiero terminar con todos los lazos financieros con mis hijos. Guillermo, todos. Respiró hondo y dijo, hagámoslo de la manera más elegante posible. Será Elena, y le di las gracias, porque no quería venganza, quería libertad.
Fuimos punto por punto. Cancelé las transferencias mensuales que hacía Daniel y Javier, a las que llamaban apoyo de mamá, pero que, en el fondo, era un sueldo disfrazado. He revocado todas las tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta, cancelé los planes de salud, le pedí que bloqueara cualquier acceso que tuvieran a mi nombre. Y, lo más importante, pedí un análisis completo de todas las deudas que estaban vinculadas a mi CPF. Fue entonces cuando el estómago se revolvió. Guillermo regresó días después con una gruesa carpeta roja. Dijo que era mejor que me sentara. Descubrió que había tarjetas de tiendas abiertas a mi nombre sin mi autorización. Las deudas sumaron más de 200.000 pesos. Compras que nunca hice. Muebles, ropa, electrodomésticos. Lorena incluso compró un sofá de cuero, y lo pagó en 18 cuotas. En mi nombre. Camila firmó un contrato de TV, paga también a mi nombre. Javier usó mi tarjeta para llenar el auto de su empresa. Sin decírmelo, todo en secreto, todo en silencio. Usaron mi nombre como alguien que usa un pañuelo, para limpiar lo que ensucia, y luego tirarlo. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. La tristeza se convirtió en claridad. El dolor se convirtió en una decisión. Porque no era solo desprecio. Era útil. Fue abuso. Fue una falta de respeto por parte de quienes no ven a la madre como una persona, sino como un recurso. Cerré el maletín. Respiré hondo y dije, no me quitarán nada más. Ni dinero ni paz. Comencé a organizar mis documentos. Preparé 2 carpetas. Una para cada niño. En cada uno, anoté todo lo que pagué en los últimos 15 años. Escuela de nietos. Seguro médico. Automóviles. Renovación de la casa. Viajes. Cenas. Guardé recibos. Impresiones. Facturas. Incluso notas de agradecimiento que me enviaron en los primeros años, cuando todavía fingían estar agradecidos. Cada carpeta era una historia de sacrificio oculto. ¿Y sabes cuál es el más doloroso? En ninguno de esos relatos hubo amor de vuelta. Me detuve allí, con las manos sobre los papeles, y me vino un fuerte pensamiento, cortante como una navaja. La peor soledad no es estar solo, es estar rodeado de personas que solo te ven cuando lo necesitas. Y si alguna vez has sentido eso, comenta aquí. Sé cómo es, porque hay muchas personas que viven este abandono bajo el mismo techo, y no sabe que puede irse. Pero me fui. No dejé a la familia. Dejé el papel que me dieron. Y cuando decidimos levantarnos, el mundo comienza a temblar lentamente. Y no faltaron los temblores. Porque al día siguiente, Javier descubrió la verdad. Y la cara que hizo. Ah, este nunca lo olvidaré. ¿Quieres saber qué dijo cuando se enteró de que el dinero se había agotado? Espera, porque fue entonces cuando la máscara comenzó a caer. Me quedé en silencio. Fue la primera vez en mi vida que decidí no responder. No por desprecio, sino por protección. Javier llamó 15 veces el mismo día. Lorena me envió mensajes largos, llenos de frases teatrales como no puedo creer que le hayas dado la espalda a tu propia familia. ¿Y quién eres ahora? ¿Elena? Los leí todos, con calma, y los borré uno por uno. Sin ira, no hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio que, en ese momento, gritaba más fuerte que cualquier pelea. Daniel apareció en la entrada del edificio. Estaba con los 2 niños. La pequeña Sofía sostenía una flor marchita en la mano, y Emiliano se acercó con los ojos bajos. Cuando puse los ojos en los niños, sentí que mi corazón quería ablandarse. Era mi sangre allí. Era la parte que aún no entendía las elecciones de los adultos, pero sabía lo que tenía que hacer. Bajé las escaleras. Los saludé con una sonrisa tranquila. Me incliné. Los abracé a ambos con fuerza. Apoyé mi rostro contra el cabello de Sofía y dije, la abuela seguirá amándote con todo aquí. Me di un ligero golpecito en el pecho. Pero ahora, los adultos necesitan aprender a caminar sobre sus propias piernas. Eso también es amor. Daniel comenzó a hablar. Emocionado. Dijo que estaba siendo demasiado duro, que estaba poniendo dinero por encima de la familia. Lo miré directamente a los ojos y le pregunté, ¿y cuando pusiste el dinero por encima de mi respeto, fue menos serio? Se quedó sin palabras. Por primera vez, no hubo respuesta. Al día siguiente, Lorena publicó una foto en Instagram con una leyenda provocativa.
abandonada por la mujer que decía ser nuestra base. Puso filtros, música triste y una secuencia de viejas fotos familiares. Intentaron pintar una narrativa de víctimas, pero todo el vecindario sabía la verdad. Coyoacán es pequeño, y el vecino habla. Cualquiera que me viera durante años cargando bolsas, llevando a mis nietos a la escuela, pagando comestibles en el mercado, lo sabía. Sabía quién ayudaba a quién. Sabía quién era Elena. Algunos amigos de la familia me enviaron mensajes en privado. Esa era Elena. Tiene razón. Abusaron demasiado de él. Otros dijeron, era hora de poner un límite. Incluso la señora del mercado, la señora Lupita, me dijo cuando me vio, hiciste lo que toda mujer debe hacer. Ámate a ti mismo primero. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí escuchado. Me sentí respetado. Esa semana, la paz se apoderó de mi casa. Ya no hubo mensajes desesperados, ni gritos forzados, ni amenazas disfrazadas de grito de auxilio. Hubo silencio, un silencio que no dolió, un silencio que se organizó en su interior. Encendí una vela. Puse una vieja canción en la radio, y bailé lentamente en la habitación. Un baile propio, sin audiencia, sin hijos, sin aplausos, solo yo y mi nueva libertad. Y fue ahí, entre un paso y otro, que me di cuenta. Ya no quería ser la madre que lo resolvía todo. Quería ser la mujer que también merecía atención. Y por increíble que parezca, fue en medio de su silencio, que comencé a escuchar mi propia voz. Pero este silencio no duró para siempre, porque un día, quien siempre gobernó, perder el control. Y no creerás lo que Javier intentó hacer para retomar el poder. La historia dio un giro que ni siquiera yo esperaba. ¿Quieres saber qué hizo? Solo espera y verás. Al tercer día después de esa cena, toda la casa pareció respirar hondo. El silencio que una vez me pesó, se convirtió en alivio. Pero por otro lado, en el mundo de Javier, Lorena y Daniel, la desesperación ya había llamado a la puerta. Las llamadas comenzaron temprano, una tras otra. Lorena dejó 5 mensajes de voz llorando, diciendo que no estaba mal, que todo era una broma, y que necesitaba entender el estrés que ella y Javier estaban experimentando. Dijo que estaban siendo juzgados por todos, que los amigos del barrio Polanco comenzaron a alejarse, y que una madre no debería exponer a su familia de esa manera. Escuché todo, bebí mi café con calma, y pensé, que una madre también está cansada. Javier fue más allá. Apareció en mi antigua tienda de artesanías, la que ahora dirige una de las chicas que entrené durante años, Dulce, según me dijo más tarde. Él entró furioso, gritando, preguntando dónde estaba, diciendo que era absurdo. Estaba traicionando mi papel de madre, dijo en voz alta, frente a clientes y empleados. ¿Cree que nos silenciará con el papel de abogada? Necesita recordar quién puso esa cosa en pie. Pero allí, en esa tienda, todos lo sabían. Fui yo quien lo construyó. Ladrillo a ladrillo. Venta a venta. Dulce lo invitó a irse cortésmente, y se fue cerrando la puerta. Fue entonces cuando supe. Allí. Había perdido el control. Daniel me envió un largo mensaje, casi como un sermón. Dijo que estaba destruyendo la familia, que la raíz de la unión era el sacrificio, que todos cometen errores, pero que el perdón es más grande que cualquier herida. Incluso usó extractos de proverbios bíblicos, como si esto borrara los años de uso y silencio. Pero lo que más me conmovió, no en el buen sentido, fue su última frase. Vas a terminar sola. Mamá, ¿vale la pena? Y la respuesta, dentro de mí, fue clara. No, no vale la pena vivir rodeado de personas que solo te quieren por comodidad. Mejor simplemente, que mal rodeado. Llamé a Guillermo. Le pedí que confirmara que todo iba según lo planeado. Dijo que sí. Los avisos de desalojo ya habían sido entregados. Los bancos habían bloqueado todo acceso externo a mis cuentas, y las tarjetas fueron canceladas permanentemente. Me felicitó por mi firmeza. Dijo que pocas mujeres, incluso después de tanto dolor, tuvieron el coraje de romper así. Solo le di las gracias. Porque no fue coraje, era supervivencia. Esa semana, comencé a notar el movimiento en los vecinos. Las personas que alguna vez estuvieron cerca de Lorena, comenzaron a evitar el contacto. Una amiga suya, una de esas que viven en cafés tomando fotos de capuchino,
Me envió un mensaje diciendo: siempre pensé que eras admirable, Elena. Ahora aún más. Me sorprendió, porque la humillación que sufrí en silencio, esa noche de la cena, ahora regresó en forma de justicia. No por mis manos, pero por la fuerza de la verdad. Unos vecinos me detuvieron en el mercado, y me dijeron en voz baja: era hora de que alguien mostrara que el respeto tiene un límite. Otros comentaron: Ilia, tu historia está abriendo los ojos de muchas personas. Y sonreí, un poco torpe, pero con el corazón en paz, porque lo sabía. Sabía que, en ese momento, no era solo una mujer que guardaba silencio. Yo fui la mujer que se puso de pie. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo, o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Pero incluso con todo lo que está sucediendo, incluso con el prestigio social de mi familia comenzando a desmoronarse, todavía faltaba una última pieza. Una visita inesperada. Un rostro del pasado. ¿Quieres saber quién tocó el timbre de mi puerta a última hora de la tarde? Prepárate, porque lo que vino después, ni siquiera yo lo esperaba. En esa tarde nublada, estaba organizando la caja de cartas viejas, cuando encontré un sobre con la letra de mi hermana mayor, Marisela. Estaba fechada hace 18 años, poco después de la muerte de Julián. Nunca respondí. Después de ese oscuro dolor, me alejé de todo lo que me recordaba quién era antes del dolor, incluso el de ella. Marisela vivía en Puebla, con sus hijos y nietos. Ella siempre fue más firme que yo, más directa, más orgullosa también. Peleamos mal en ese momento, debido a decisiones que hoy ni siquiera recuerdo con claridad. Solo sé que, desde entonces, nos hemos vuelto el silencio el uno al otro. Pero ese día, miré su nombre en el sobre. Acaricié la letra ligeramente temblorosa, y me apetecía. Deseo de empezar de nuevo en un lugar donde el amor no cobraba una factura. Levanté el teléfono y marqué. Ella respondió a la tercera llamada. La voz era diferente, pero la forma de decir, «Hola», seguía siendo la suya. Cuando dije Mari, «Soy yo, Elena», hubo una larga pausa, y al otro lado se oyó un suave sollozo. «Pensé que nunca más me buscarías, hermana», dijo, con una caricia que hizo que mi pecho se calentara. Dije, «Yo también lo pensé, pero necesitaba volver a un lugar donde me recordaran por lo que soy, y no por lo que doy». Ella se quedó en silencio un poco más, y luego respondió, «Siempre quise llamarte Elena, pero pensé que estabas bien, rodeado de niños». Con afecto. No quería estorbar. Fue entonces cuando solté, con la garganta apretada. Estaba rodeado. Sí, pero de interés. Lloramos juntos durante unos buenos minutos. No por el dolor del pasado, sino por la belleza de la reunión. Me invitó a pasar unos días con ella en Puebla. Dijo que tenía una pequeña habitación con vista a las montañas, y que sus nietos querían conocer a la tía Elena de los cuentos de la abuela. Acepté de inmediato. Preparé mi maleta con calma. Llevé ropa ligera, mi libro favorito, y un cuaderno donde escribo frases que me gusta escuchar y recordar. Cuando llegué allí, me recibieron con un abrazo tan fuerte que sentí que mis huesos se reorganizaban. Era como si mi cuerpo recordara algo que había olvidado. Lo que es ser acogido sin pedir nada a cambio. En los días que pasé con Marisela, hablamos hasta tarde. Hicimos pan de muerto juntas. Nos reímos recordando la infancia. Bañándonos en el río, haciendo una fiesta de feria. Me miró a los ojos cuando hablé. Ella me escuchó. Y eso, hija mía, eso era más valioso que cualquier brindis en una cena elegante. ¿Sabes cuándo el alma se estira de nuevo, después de años de encogimiento? Eso es lo que sentí. Una especie de curación silenciosa. Una especie de calidez que no puedes comprar ni pedir. Solo la obtienes. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí que pertenecía. Parte de algo real. Y te lo digo desde el fondo de mi corazón. A veces, la vida solo comienza a devolvernos cuando tenemos el coraje de dejar ir a los que solo apestan. Quédate conmigo hasta el final de esta historia. Porque lo que este viaje reavivó en mí, fue más que un reencuentro. Fue un renacimiento. Pero cualquiera que piense que este sería mi final en paz, está equivocado. Porque cuando regresé a la Ciudad de México, la casa de Javier estaba vacía. Y lo que encontré dentro, me dejó sin aliento. ¿Quieres saber qué era? No puedes imaginar lo que dejó atrás.
Regresé de Puebla con el corazón más ligero que nunca. Era como si haber encontrado a mi hermana de nuevo me hubiera devuelto no solo una parte de mi historia, sino también el coraje que había enterrado entonces. Cuando enviudé, entré en el apartamento, colgué mi abrigo, preparé un café recién hecho, y me senté a escribir en mi cuaderno. Escribí, por primera vez. No me duele el alma cuando vuelvo a casa, pero esta paz duró poco. Al final de la tarde, sonó el intercomunicador. La voz del portero llegó tensa. Doña Elena, hay un tipo aquí diciendo que es tu hijo. Es el señor Javier. Se me heló la sangre. Supe, en ese momento, que había llegado el momento de mirar a los ojos a todo lo que había evitado durante años. Respiré hondo y les pedí que lo dejaran subir. Entró con la cabeza gacha, pero aún con ese tono arrogante escondido entre líneas. Me abrazó como alguien que quiere recuperar algo que ya no sabe dónde está. Se sentó en el sofá con las manos en las rodillas, los ojos llorosos, pero la boca aún lista para controlar. Mamá, tenemos que hablar. La familia se está derrumbando. Los niños no entienden lo que está pasando. Lorena no sale de la habitación. Daniel está enojado. Todos están perdidos. Escuché todo. Tranquilo, sin interrumpir, como siempre lo hice. Hasta que termina, y fue entonces cuando me levanté. Caminé hacia el armario. Saqué una carpeta azul con una cinta roja y la puse sobre la mesa de café. Ábrelo, dije. Lo abrió. En el interior, había años y años de estados de cuenta, recibos de transferencias, facturas de tarjetas de crédito, contratos firmados a mi nombre, todo lo que he financiado desde que Javier se casó, renovación de la casa, auto nuevo, escuela bilingüe para niños, viajes, fiestas, supermercado, incluso suscribirse al servicio de transmisión que amaban, todo. Pasó página por página con el ceño fruncido, y cuando llegó a la última, donde lo escribí a mano, monto total no devuelto, 487, 0 pesos mexicanos, se detuvo, se quedó sin palabras, y ese silencio fue la verdadera confrontación. Javier, Lielarán, dije con voz tranquila, en uno de estos años. ¿Dijiste gracias? No respondió. Las lágrimas fluyeron, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Estaban heridos por el orgullo. Trató de justificarlo. Dijo que siempre pensó que lo hacía porque me gustaba. Que Lorena, dijo que esto era natural de una madre. Que nunca me obligó. Y lo interrumpí. Por primera vez en mucho tiempo. No es un castigo, Javier. Es una consecuencia. Di hasta que no tuve otro lugar de donde tomarlo. Sin embargo, querías más. Cuando mi dignidad se convirtió en un remanente en tu plato. Entendí. No era amor, era útil. Bajó la cabeza. Dijo que no sabía qué decir. Y yo dije, entonces no lo digas, solo siéntelo. Porque ahora, lo siento por mí mismo. Nos quedamos en silencio. Un largo silencio. Pero esta vez, estaba de pie. Y él, sentado. Por primera vez, las posiciones habían cambiado. Y déjame decirte algo que me golpeó fuerte en ese momento. Como hay un recuerdo que nos marca para siempre. A veces ni siquiera es por lo que se dijo, sino por lo que se sintió. Si tú en el otro lado también tienes un recuerdo que te cambió, dímelo en los comentarios. Puede ser algo simple, una frase, un gesto, pero eso se guardó para siempre. Me encantará leerlo. Javier se levantó, se dirigió a la puerta sin decir nada más. Antes de irse, me miró con los ojos rojos, como si aún no hubiera entendido cómo perdió tanto, por tan poco. Cerré la puerta con calma. Sin ira, no hay lástima, solo con respeto, Mina. Pero poco sabía que las tornas volverían a cambiar, porque unos días después, no fue un hijo el que vino a mí, era alguien de justicia, y lo que vino a decir, me hizo entender que Javier no se había rendido. Había ido demasiado lejos. ¿Quieres saber qué trató de hacer contra mí? Así que quédate aquí, porque la siguiente parte es impresionante. En los días posteriores a la visita de Javier, mi casa se sumió en un silencio diferente. Ya no era el vacío de la soledad, ni el peso de la ausencia, era el silencio de la lucidez, el que viene cuando entendemos que ya no necesitamos demostrarle nada a nadie. Pasaba las mañanas regando las plantas en el porche, observando los pájaros que venían a la fuente de agua y recordando a mis padres. De mi padre,
que siempre decía: Elena, el trabajo es el único amor, que nunca te abandona. Y mi madre, que me enseñó que el respeto es una semilla. Si no se riega todos los días, muere. Me senté con mi diario, el de la tapa roja que me acompaña desde que tenía 30 años, y me puse a escribir. Escribí sobre la infancia, sobre la juventud, sobre Julián, sobre niños pequeños corriendo por la casa con olor a jabón y risas, y sobre cuánto me perdí tratando de ser todo para todos. Fue allí, entre un recuerdo y otro, que las palabras vinieron como si alguien me las susurrara. No hay amor verdadero donde hay miedo de decir que no. Hice una pausa por un momento, cerré el diario, y repetí la frase en voz alta. Resonó en el apartamento, como una campana, y en ese sonido, lo entendí. Durante tantos años, confundí el amor con la entrega total, el cuidado con la servidumbre, la ayuda con el deber. Crecí pensando que una buena madre era la que se rendía, que una mujer fuerte era la que podía soportar. Y me di cuenta de que esto también es una herencia pesada, transmitida de generación en generación, especialmente entre nosotras las mujeres. Mis tías, mi madre, mis abuelas, todos dieron demasiado y recibieron muy poco. Todas murieron cansadas, pero llenas de orgullo de haber sido buenas esposas, buenas madres, y no quería que mi historia terminara así. Fue entonces cuando decidí reescribir todo, no solo el testamento en papel, sino el testamento moral de mi vida. Llamé a Guillermo, el abogado, y le pedí que preparara un nuevo borrador. Le dije que Javier y Daniel ya no serían mis herederos directos. Me preguntó si estaba seguro. Respondí: más que nunca. Lo que les di fue suficiente. Ahora quiero dar lo que queda a aquellos que aún pueden prosperar. Durante las siguientes semanas, comencé a planificar. Tomé parte del dinero de las tiendas y lo destiné a un proyecto que siempre soñé crear. Becas para jóvenes artesanas. Quería que las niñas como yo, que comenzaron con nada más que sus propias manos, tuvieran la oportunidad de estudiar, crecer, emprender. Llamé al proyecto Raíces Libres, porque creía que las raíces solo valen la pena si saben cuándo dejar que el árbol crezca por sí solo. Mientras organizaba los documentos, noté que algo dentro de mí se estaba alineando. Cada decisión, cada firma, era una forma de limpiar el pasado y dejar espacio para lo que estaba por venir. No quería que mi venganza fuera financiera. Quería que fuera moral, que era un ejemplo, que el nombre Elena Juárez no sería recordado como el de la anciana que sostuvo a la ingrata familia, sino como el de la mujer que entendió, con el tiempo, que la dignidad también es una herencia. Esa noche, cerré la carpeta de testamentos y me senté frente a la ventana. La luna estaba llena, plateando las calles de Coyoacán. Volví a tomar el diario y escribí. Hoy no me dolió. Era simple, pero cierto. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con lo que había sido, y con lo que aún podía ser. Pero el destino. El destino tiene una curiosa forma de ponernos a prueba justo cuando el alma parece tranquila. Porque al día siguiente, el intercomunicador volvió a sonar. Y quien estaba allí, no era Javier, ni Daniel. Era alguien a quien no había visto en más de 15 años. Y llevaba una carta en sus manos. ¿Quieres saber quién era? Esa parte. Cambia todo lo que piensas sobre el perdón. Era una mañana fría. De esas en las que el viento parece querer despertar el alma. Estaba haciendo café cuando sonó el intercomunicador. El portero dijo que había 2 niños esperándome en la entrada. Bajé lentamente, con el corazón acelerado. Y allí estaban, Sofía y Emiliano. La niña, ya joven, con el pelo recogido en una cola de caballo y una mirada que mezclaba coraje y culpa. El pequeño, con la misma sonrisa que cuando venía a jugar a mi salón. Junto a ellos, Camila, nerviosa, pero decidida, querían verla. Doña Elena, dijo, casi en un susurro. No lo dudé. Abrí los brazos, y los 2 vinieron corriendo. Ese abrazo fue el tipo de abrazo que cose lo que parecía desgarrado para siempre. Subimos al apartamento, y mientras servía chocolate caliente y pan dulce, me di cuenta de cuánto habían crecido. No solo en el cuerpo, sino en el alma. Sofía fue la primera en hablar. Abuela, mamá dijo que la señora estaba enojada con papá, pero no entendemos por qué. Respiré hondo y me senté junto a ellos. No es ira, ni amor, es cansancio. A veces,
Cuando las personas crecen pensando que todo es fácil, olvidan lo que hay detrás de lo que tienen. Tomé mi vieja caja de fotos y les mostré una imagen mía. Un hombre joven, con las manos llenas de pintura y arcilla, dando forma a una pieza de cerámica. ¿Ves esto aquí? Pregunté. Fue con estas manos que construí todo lo que tienes hoy. Cada plato de comida, cada escuela, cada viaje, vino de aquí. De trabajo, de esfuerzo, del amor que no quería nada a cambio. Emiliano, con los ojos muy abiertos, preguntó. ¿Y no ayudaron? Sonreí con tristeza. Ayudaron a gastar. Mi ángel. Pero para ayudar de verdad. No. Sofía se quedó pensativa por unos segundos, y luego dijo, con una seriedad que me conmovió. Quiero ser diferente. Abuela, quiero ganarme mis cosas con mi esfuerzo. Quiero que estés orgulloso de mí. Sentí que mis ojos lloraban. Pero aguanté. Puse mi mano sobre la suya y respondí. Ya me enorgullece solo de pensar así. Mi niña. Porque eso es lo que siempre he querido. Verlos crecer con la verdad en sus corazones. Emiliano, tímido, levantó el brazo y dijo, ¿puedo ayudarte? ¿Puedo lavar las tazas? Me reí. Por supuesto que puedes. Mi amor. Ayudar siempre es un buen comienzo. Mientras lavaban los platos, y Camila observaba en silencio, me di cuenta de que este pequeño gesto, 2 niños compartiendo la espuma de jabón en el fregadero, era más hermoso que cualquier reconciliación forzada. Era puro. Fue el comienzo de algo nuevo. Camila, con voz ahogada, me miró y dijo, me extrañaron mucho. Y yo también. Asentí lentamente. Realmente lo extrañamos. Pero la nostalgia solo vale la pena cuando se trata de cambios. Ella asintió. Sin discutir, por primera vez, ni sinceridad en sus ojos. Después de que los niños se secaron las manos, todos nos sentamos en el porche. El sol comenzaba a salir tímido entre las nubes. Y sentí que este era uno de los raros momentos en que el tiempo parecía devolverme algo. Sofía me preguntó si todavía amaba a su padre. El amor de una abuela nunca termina. Hija mía, respondí, mirando al horizonte. Pero a veces, necesita enseñar lo que los padres han olvidado. El amor también educa. Y a veces, la enseñanza más difícil es decir basta. Me abrazaron de nuevo. Y fue allí, entre esas armas pequeñas, donde entendí, la esperanza no muere, solo cambia de dirección, sale de los adultos cansados, y se esconde en el corazón de los más pequeños, esperando ser replantado. Permanecimos juntos hasta el atardecer. Cuando se fueron, Sofía me prometió que volvería sola el próximo fin de semana, para ayudarme con el proyecto de becas. Sonreí y lo creí, porque, por primera vez, vi la verdad en esa mirada. Pero cuando la puerta se cerró, y volvió el silencio, algo dentro de mí sintió que el camino aún no estaba despejado. Porque donde hay perdón, también hay quienes no aceptan perder el control. Y esa misma noche, Javier volvió a actuar. ¿Quieres saber qué hizo? Ah. Comprenderás que incluso la luz necesita una sombra para brillar. Las noticias comenzaron a llegar poco a poco, traídas por el viento de las conversaciones de los vecinos y los murmullos de las calles. Lorena lo había perdido todo. El costoso apartamento en Polanco ya no era suyo. El contrato había expirado y el propietario no quería renovarlo. El automóvil, ese SUV plateado que insistió en estacionar justo enfrente del restaurante para mostrar su estatus, fue confiscado. Los amigos que siempre llenaban las redes sociales de fotos con ella, en cafés y spas, desaparecido. Y Javier, después del enfrentamiento que tuvimos, entró en un silencio que mezclaba vergüenza y desesperación. Lorena trató de mantener las apariencias. Por supuesto, publicó fotos antiguas, fingió viajar, pero el tiempo siempre revela lo que el orgullo trata de ocultar. Me enteré de que, al final, tuvo que aceptar un trabajo en una tienda de ropa en el centro. Ironía de la vida. La mujer que se reía de mí, por usar un vestido simple ahora, doblaba piezas para otros. Al principio, lo confieso, una parte de mí sintió un sabor amargo de la justicia, pero pronto ese sentimiento dio paso a otra cosa. Compasión. No hay piedad, porque el que siembra cosecha lo que ha sembrado, pero una compasión madura, de alguien que entiende que la caída enseña más que el consejo. Un día, fui al mercado a comprar flores y harina para hacer una sartén de elote. Estaba distraído.
eligiendo las naranjas, cuando escuché una voz familiar detrás de mí, en voz baja, pidiéndole al cajero que esperara un poco, porque el cambio estaba mal. Giré la cara lentamente, y allí estaba ella. Lorena. Sin maquillaje, con el pelo recogido a toda prisa, su uniforme de tienda marcado por el calor y su mirada cansada. Por un momento, el tiempo se detuvo. Ella me vio, y se congeló. Trató de bajar la cabeza, fingir que no era con ella, pero caminé hacia la cajera y me detuve junto a ella. No hubo ira, solo una extraña serenidad. La cajera se tensó, mirando de uno a otro. Lorena respiró hondo, y las lágrimas comenzaron a caer antes de hablar. Yo no quería que llegara a eso. Doña Elena, te lo juro, fue un error, una noche, un juego, Su voz se quebró. Solo asentí. Tranquilo. Lorena, el respeto es más caro que cualquier casa. Y lo perdiste cuando levantaste la copa. Lloró en silencio. Y yo, sin más palabras, tomé mis compras y me di la vuelta para irme. En la puerta, miré hacia atrás y dije, pero respeto, cuando se aprende, se puede reconstruir. Simplemente no esperes que sea fácil. Y me alejé, dejando atrás no a un enemigo, sino a una mujer rota por su propia vanidad. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Esa noche, en casa, dije una oración por ella. No para volver a mi vida, sino para encontrar mi propio camino. Lejos de la mentira que siempre viví. Porque en el fondo, lo sabía. Cada orgullo un día aprende el precio de la tierra. Pero poco sabía que el suelo también temblaría por mí. Porque justo cuando pensaba que todo estaba en paz, recibí un visitante que cambiaría el curso de mi futuro y mi herencia. ¿Quieres saber quién llamó a mi puerta ese día? Así que espera. Porque lo que vino después, fue el comienzo de algo que ni siquiera yo imaginaba vivir. Han pasado unos meses desde aquel encuentro con Lorena. La vida parecía haberse asentado finalmente, como una casa que, después de la tormenta, comienza a secarse lentamente. Ya no esperaba llamadas, ni solicitudes, ni disculpas. El tiempo había hecho lo que comenzó el silencio, poner a todos en su lugar. Entonces, una mañana, mientras regaba las plantas en el porche, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Respondí, y al otro lado escuché una voz vacilante, casi infantil. Mamá, soy yo, Javier. El corazón latía de manera diferente. Dijo que estaba trabajando. De verdad esta vez. Había conseguido un trabajo como ayudante en una empresa de construcción. Dijo que se despertó antes del amanecer, que le dolía el cuerpo, pero que la sensación de pagar sus propias facturas era algo que nunca había sentido. Hoy, mamá, dijo, con la voz quebrada, compré comida con el dinero que gané. Me quedé en silencio por un momento, tragándome las lágrimas que insisten en aparecer cuando el alma está orgullosa. Siempre supe que eras capaz. Hijo, respondí, solo necesitaba querer aprender el valor de lo que logras. En los días siguientes, fue Daniel quien llamó. Dijo que trabajaba como vendedor en una tienda de muebles, que al principio se sintió avergonzado, que sus colegas se rieron del hecho de que él, un hijo de un comerciante exitoso, ahora llevaba cajas. Pero luego, aprendió a disfrutar lo que hacía. Mamá, hoy un cliente me agradeció con una sonrisa. Dijo que era amable. Hacía mucho tiempo que nadie me agradecía nada, confesó. Escuché ese arrebato como si escuchara un renacimiento. Y me di cuenta. Mis hijos, por fin, estaban creciendo. Con el tiempo, las llamadas se hicieron más frecuentes. No pidieron nada. Simplemente hablaron. Javier habló de sus compañeros de trabajo, del desayuno improvisado con pan y frijoles. Daniel dijo que estaba aprendiendo a tratar con el público, que los objetivos eran difíciles, pero que cada venta ganada valía la pena. No sentí vanidad, ni tuve ganas de decírtelo, dije. Sintió paz, porque la vida, cuando quiere enseñar, es más sabia que el consejo de cualquier madre. Un día, después de colgar el teléfono, me senté en el sillón y miré la puesta de sol. Las nubes rosadas sobre Coyoacán, el olor a café, el sonido de las campanas de las iglesias de fondo, todo parecía en armonía. Y pensé, a veces,
Tienes que romper lo que amas para que aprenda a rehacerse a sí mismo. Escribí en mi diario. La verdadera justicia no destruye. Educa. El dolor no es el final. Es el comienzo de la comprensión. Y es por eso que les pido, con el corazón abierto, si esta historia los conmueve, quédense conmigo hasta el final. Lo que viene después es la pieza más hermosa, porque es cuando la vida comienza a devolver lo que una vez tomó. Unas semanas después, Javier vino a visitarme. Llegó con el rostro quemado por el sol, los hombros marcados por el trabajo y una sonrisa diferente. No esa sonrisa confiada y arrogante, sino una sonrisa humilde y serena. Trajo un pequeño paquete en sus manos. No es mucho, mamá, pero quería dártelo. Era una simple taza de cerámica pintada a mano. Se lo compré a una señora que te lo recuerda. Sentí un nudo en la garganta. Es hermoso, hijo. Y lo más hermoso es que pagaste con tu propio sudor. Él se rió, avergonzado, y respondió: sí, creo que finalmente entendí lo que querías enseñarme. Daniel vino el domingo siguiente. Con sus hijos. Traje flores. Margaritas. Las mismas que me regaló Julián. Lo compré con mi salario. Mamá. Sofía. Radiante. Dijo que sacó una nota alta en la escuela. Y Emiliano me dio un dibujo con la frase: te quiero, abuela que enseña. Casi lloro. Pero respiré hondo. Porque en ese momento me di cuenta de que el ciclo estaba cambiando. El amor, finalmente, se había vuelto sincero nuevamente. Javier se acercó y, en un gesto raro, me tomó de las manos. Te hice sufrir, mamá, y ahora entiendo que lo que hiciste no fue crueldad, fue coraje. Solo respondí: el amor no se prueba con palabras, Javier, se demuestra con el cambio. Y estás cambiando. Eso es lo que importa. Esa noche fue diferente. La casa parecía llena. Incluso, cuando se habían ido, la risa de los niños aún resonaba en las paredes, y el olor a flores perfumaba el aire. Miré el retrato de Julián en el estante, y dije en voz baja: están aprendiendo. Mi amor, finalmente están aprendiendo. Pero el destino siempre guarda una última prueba para aquellos que piensan que ya han ganado. Y el mío aún estaba por llegar, porque días después, recibí una llamada inesperada, una propuesta, y lo que trajo podría cambiar no solo el curso de mi historia, pero también lo hace el de ellos. ¿Quieres saber de qué se trataba? Si te lo digo, entenderás por qué incluso las victorias más dulces tienen un precio. Después de tantos años de vivir para los demás, un día me desperté y me di cuenta de que el tiempo ya no me debía nada. Me miré en el espejo y vi una cara llena de marcas. Sí, pero, por primera vez, me gustó lo que vi. Era el mapa de los que sobrevivieron. Tomé una maleta pequeña. Guardé 2 vestidos. Mi diario. Un par de aretes que pertenecían a mi madre y un libro que siempre quise terminar. Compré un boleto a San Miguel de Allende, una ciudad que soñaba visitar desde niña. Nunca había tenido el tiempo, el coraje o el permiso, pero ahora tenía los 3. Llegué en una mañana soleada, con el aire oliendo a flores y piedras mojadas. Las calles eran estrechas, empedradas y las casas tenían colores que parecían sonreír. Naranja, turquesa, rosa, mostaza. Parecía que cada pared contaba una historia. Caminé lentamente, dejando que mi cuerpo me siguiera sin prisa, sintiendo que el viento golpeaba mi cara. Por primera vez, nadie esperaba nada de mí. Y fue allí donde entendí lo que es la libertad. Es cuando el silencio dentro de nosotros finalmente deja de doler. Todos los días hacía algo simple. Bebí café en la plaza principal, viendo a las parejas, a los niños corriendo, a los artistas pintando. Por la tarde, me sentaba cerca de la iglesia de San Miguel Arcángel. Abría mi cuaderno y me escribía cartas. En uno de ellos, escribí: y, querida Elena, has pasado la mitad de tu vida tratando de que te necesiten, y la otra mitad sintiéndote culpable. Ahora, aprende a ser feliz simplemente existiendo. Guardé la carta doblada en mi bolso, como alguien que guarda un boleto a una nueva vida. Un día, entré en un pequeño mercado de artesanías. El olor a arcilla quemada y pintura fresca me hizo retroceder en el tiempo. Vi a una mujer joven moldeando un cuenco de cerámica con manos firmes. Su rostro sudoroso, pero con una sonrisa de alguien que ama lo que hace.
Me acerqué y pregunté cuánto costaba. Ella respondió, sin apartar la vista de la pieza: «¿Entiendes la cerámica? ¿Verdad?» Sonreír. «Entiendo un poco. He trabajado con esto durante muchos años». Ella levantó la vista sorprendida. «¿En serio? Así que ya sabes lo difícil que es hacerlo todo solo. Abrí este stand para ayudar a otras mujeres que también quieren trabajar. Pero es complicado». Hablamos durante casi una hora. Se llamaba Jimena. Tenía 26 años, y tenía un coraje que me conmovió. Dijo que estaba tratando de ahorrar dinero para montar un pequeño estudio y enseñar a otras ancianas de la ciudad cómo obtener ingresos con artesanías. Cuando me fui, me senté en un banco y seguí pensando. Durante tantos años, mi talento solo sirvió para apoyar a los demás. Tal vez era hora de usarlo para levantar a otras mujeres. Al día siguiente, volví a la feria y le dejé un sobre a Jimena con una nota. «Para que empieces tu estudio. Enseña, comparte y no tengas miedo. Las mujeres fuertes necesitan otras mujeres fuertes». Me encontró más tarde, llorando, diciendo que había cambiado su destino, pero lo que ella no sabía es que ella fue quien cambió el mío. Regresé al hotel y pasé la noche despierto, planeando un nuevo proyecto. Quería crear un programa de mentoría para mujeres mayores que, como yo, habían sido dejadas de lado por la familia o el tiempo. Quería que tuvieran la oportunidad de empezar de nuevo, que recordaran que todavía sabían cómo hacer algo hermoso. Llamé a la idea Manos que Sanan. En los días siguientes, comencé a escribir todo: nombres, ideas, contactos, formas de publicitar. Me sentí viva, con propósito, y me di cuenta de que ya no era necesario ser madre de nadie para seguir generando vida. Por la noche, escribí en el diario: la vejez no es el final del camino, es el punto en el que decidimos si queremos viajar solos o esperar un viaje que nunca llega. Y por primera vez, elegí caminar. Pero el destino, este maldito, siempre tiene un último capítulo reservado para aquellos que piensan que ya han terminado el libro. Porque al día siguiente, cuando abrí la puerta del hotel, encontré un sobre debajo de la alfombra, con la letra de Javier, y dentro de ella había una carta que comenzaba así: «Mamá, necesito verte. No se trata de mí, se trata de Lorena». Y en ese instante, supe que todavía había una lección por venir, uno que el tiempo, solo, no había podido enseñar. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas de Oaxaca, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados. Mientras cerraba el diario en mi regazo, la brisa cálida balanceaba las cortinas y el olor a café recién hecho llenaba el porche de mi nuevo hogar. Era pequeño, simple, pero era mío y, sobre todo, era un lugar de paz. Desde donde estaba, vi pasar el mundo con calma, y cada puesta de sol me recordaba que el tiempo tiene su propia forma de curación. Javier y Daniel ahora viven sus vidas con honestidad. Trabajan, mantienen a sus propias familias y, poco a poco, comprendieron el valor de cada centavo que alguna vez recibieron sin mérito. Lorena regresó a la escuela y abrió un pequeño estudio de costura en Puebla. Dicen que hoy enseña a las mujeres a coser para empezar de nuevo. A veces me escriben cartas, otros me llaman, no para preguntar, sino para contar. Y eso, para mí, es suficiente. Sofía ingresó a la universidad, con una beca completa del proyecto que ayudé a fundar. Y Emiliano dice que quiere ser ingeniero para construir casas hermosas como las de abuela. Escuchar esto me da la certeza de que la semilla que planté no ha muerto. Solo necesitaba el momento adecuado para florecer. Durante muchos años, pensé que ser madre era dar sin esperar. Hoy entiendo que el amor sin límites destruye tanto a los que dan como a los que reciben. Descubrí que amar es también saber detenerse. Es enseñar, con firmeza y ternura, el valor del no. Aprendí que el perdón no es olvidar, es libertad, y ese respeto es el único activo que nadie nos puede quitar. Todo lo que he experimentado me ha enseñado que la dignidad es una herencia silenciosa, y que el amor que se compra termina, pero el amor que se construye permanece. Si te has quedado conmigo hasta ahora, quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón. Su compañía en esta historia me calentó como el sol que toca mi rostro ahora. Si esta historia te conmovió, deja tu gusto. Es como un abrazo que cruza la pantalla y me alcanza. Y si quieres volver para tomar un próximo café conmigo, suscríbete aquí al canal. Así que nos mantenemos juntos.
porque cada historia que cuento es también una parte tuya. Dime en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando. Me encanta imaginar este círculo de mujeres y hombres dispersos por todo el mundo, unidos por los recuerdos y la fuerza. Y activa la campana. ¿Ves? De esa manera. No perderá cuando el café se vuelva a preparar. Cerré el diario con una simple frase, que lo resumía todo. Se rieron de mí en la cena. Pero ahora han aprendido a vivir. Y yo, finalmente, aprendí a vivir para mí mismo. Me levanté, me ajusté el pañuelo rojo en el cabello y salí a caminar por las coloridas calles de Oaxaca. No había público, ni música, ni aplausos. Solo el sonido de mis pasos y el corazón tranquilo de quienes, después de toda una vida, entendieron que la mayor victoria es vivir en paz consigo mismos. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.